Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones todos los días. He salido ahora de la pelo, así que estamos aquí todos un poco agotados, pero el Señor dice que el espíritu es fuerte, aunque la carne sea débil. ¿Sabes? Entonces, coge tu Biblia, vamos a meditar todos juntos. En el libro de 2 de Corintios 1, del versículo 5 al 7, vamos a leer hoy. Ayer estuvimos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hoy papá nos ha llevado del 5 al 7. Coge tu Biblia, vamos a meditar en la palabra de Dios, en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá, dice: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, escucha, por el mismo Cristo nuestra consolación. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, dice el apóstol aquí. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vale, el tema lo hemos puesto aflicción, punto suspensivo, consolación, ¿vale? Bien, dice así, vamos a meditar ahora lo que el Señor nos ha dado aquí para meditar. Mira, este versículo, el versículo 5 te estoy hablando, este versículo corresponde a la fe puesta en la cruz, lo que siempre te hablo. Si no tenemos la fe puesta en la cruz, estamos perdiendo el tiempo. ¿Vale? Entonces este versículo 5 nos habla de esto, habla de la fe, corresponde a la fe puesta en la cruz. Y que experimenta sus ventajas, sus gloriosas ventajas. También tenemos la cruz, tiene ventajas. Cuando padecemos y que podemos ofrecer este consuelo de la cruz a cualquier creyente. Entonces recuerda, la cruz tiene sus ventajas, también nos ayuda a poder ofrecer consuelo a los otros creyentes. Si no estamos en el mismo espíritu, es difícil aconsejar, a darle consuelo a alguien. ¿Por qué? Porque tú le vas a hablar de algo y él tiene otra cosa en la cabeza. Mira, esto es lo que nos quiere decir el versículo 6, versículo 5, que esto es cuando tenemos la fe puesta en la cruz. Entonces es fácil consolar a una persona que ya tiene la fe puesta en la cruz. El versículo 6, aquí se refiere a la ofensa de la cruz. Escucha, lo que el Señor nos ha mostrado acerca de la cruz será de gran bendición, o sea, será de gran beneficio nuestro, ¿vale? Y que el creyente sufrirá la ofensa de la cruz también. Será de beneficio, pero también sufriremos la ofensa de la cruz. Pero sin olvidar el consuelo que está en la cruz. La cual siempre garantiza este consuelo, garantiza lo que necesitamos. Si es momento de consuelo, pues el Señor va a estar ahí para levantarnos si estamos caídos, ¿vale? Te voy a leer el libro de Gálatas 5, 5 versículo 11, dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Pregunta el apóstol Pablo. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo 7. Aquellos que sufren la ofensa de la cruz, ahora vamos a meditar el versículo 7, ¿vale, mi querido amigo? Aquellos que sufren la ofensa de la cruz también experimentan el consuelo de la cruz. ¿Te das cuenta? Sufrimos la ofensa de la cruz, pero nuestro Cristo también está ahí para consolarnos a través de su Espíritu. Ahora vamos a hablar un poquito de todo completo, ¿vale? En toda esta carta, ¿vale? Toda esa carta del libro de 2 de Timoteo, sí, aquí está. En toda esta carta, Pablo hace hincapié en que la vida cristiana consta de sufrimiento. Al participar o asociarte con Cristo, también estás, al ser creyente, un creyente sincero, ¿vale? También participas en los sufrimientos de la cruz. Y del consuelo también padecemos, también experimentamos también el consuelo de Cristo. Esto quiere decir que en esta época Cristo sufre con su pueblo y por él. Cristo no nos abandona. Debido a la tragedia del pecado, todo esto es por el pecado, ¿vale? El pecado que es el enemigo. Recordáis que
El enemigo aquí es el pecado. Las aflicciones también, de las aflicciones del creyente no se deben necesariamente a la desobediencia, sino que con frecuencia se trata de sufrimiento a manos de Satanás. Satanás, pues ya sabes, es el señor del pecado. Yo le llamo así directamente. También sufrimos a manos de Satanás, del mundo y de los falsos creyentes debido a la participación del creyente en la causa de Cristo. O sea, si eres un verdadero creyente vas a sufrir por los falsos creyentes, vas a sufrir por el mundo, vas a sufrir por Satanás. O sea, no es siempre porque es desobediente, porque no ha obedecido, no. Muchas veces son también por esas consecuencias, ¿vale? Y todo esto pues forma parte del pecado. El pecado, el mundo es un mundo caído, entonces como estamos viviendo en un mundo caído, pues sufrimos por estas cosas que te he dicho. Al ser verdadero creyente, pues el enemigo no te deja en paz. Mira, Mateo aquí 25, te voy a leer Mateo 25, 42 a 45. O sea, aquí habla ya de que tenemos que consolarnos, tenemos que cuidarnos. ¿Vale? Porque Jesús dice aquí, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, dice Jesús. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Amén. Perdonad, ya sabéis que esos vídeos los hago en directo, así que paciencia, ¿vale? Para la gloria de Dios, esa es la alarma de que tenemos que entrar ya en la oración. Vale, entonces ellos le responderán así. Señor, ¿cuándo pasó todo esto y nosotros no te servimos? Versículo 45, Jesús dice ahí. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Qué significa? Que cuando tú y yo no ayudamos al creyente que está pasándolo mal, cuando no ayudamos en este momento que el Señor te dice, ayuda, y tú no quieres ayudar, se lo estás haciendo al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sufre con su pueblo y está en su pueblo. ¿Os acordáis de la historia de Saulo, que iba persiguiendo a los cristianos? Y Jesús se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? Le habló de ¿por qué me persigues? Entonces, cuando tú y yo no hacemos bien al prójimo, este bien de Dios, ¿vale? No bien de que egoísta, el bien de Fausta, no, el bien de Dios. Entonces vas a ver que se lo estamos haciendo a Cristo y el Señor está feliz cuando nos portamos así. Vamos a leer el libro de Romanos 8, te voy a leer desde el 22 al 26 para terminar. Dice, porque sabemos que toda creación gime a una. Aquí ya es el sufrimiento del creyente. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. 23. Y no solo ella, escucha, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Ves? Gemimos. Esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aleluya, estamos gimiendo, papá, ¿cuándo vienes? Estamos cansados ya. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, ¿vale? Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nuestra esperanza es algo que no vemos, ¿verdad? Ahí entra la fe. 25. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. 26. Y de igual manera, el Espíritu, escucha, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta por qué necesitas al Señor Jesús? Porque el mundo sufre, como dije ayer, el mundo sufre, los cristianos sufren, pero los cristianos tenemos la esperanza. Y esta esperanza es para que nuestros cuerpos sean transformados. La redención de nuestro cuerpo. Que el Señor te bendiga muchísimo y no dejes de hacer esta oración de fe. Pídele al Señor Jesús que quieres recibirle como tu Señor y Salvador y vas a ver cómo la vida te va a cambiar. Tienes que hacerlo sinceramente. ¿Por qué? Porque el Señor obra dentro de nosotros. Dile, Señor, te necesito en mi vida. Ayúdame.
Que el Señor te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Hasta luego.